¿Están aquí? Ah, bueno, pues qué bueno que estamos una vez más aquí con el propósito de seguir escudriñando su palabra, esta vez no en Levítico, sino en el libro del apóstol Juan. Y antes de empezar vamos a orar al Señor. Padre, te amamos, te alabamos, te adoramos a ti, Rey, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. El Dios perdonador, el Dios que conoce nuestros corazones. Agradecido de ti, Padre, porque nos da una nueva oportunidad para escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que en el transcurso del estudio de este libro de Juan, tu obra en nuestra vida, tú nos ayude a conocerte más y podemos descubrir el ministerio de Jesús, todas las cosas que hizo a favor de cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu promesa, Padre. En tus manos estamos. Permite que esta noche sea una noche de bendición. Trata, Señor, con cada uno de nosotros y permite que tú seas aclarando a través de tu Santo Espíritu toda duda, todo lo que no logremos entender, Señor, que tu Espíritu nos los revele a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues este estudio le hemos titulado Conociendo a Jesús a través del libro del apóstol Juan. Y en realidad hoy vamos a profundizar muy poco en la vida de Jesús. Vamos a profundizar más en la vida del autor del libro, porque no podemos empezar a estudiar un libro sin conocer el autor, ¿verdad? El propósito del autor, ¿cierto? La veracidad de este libro, ¿cierto? Porque cuando nosotros empezamos a leer el libro, en realidad no encontramos allí el autor del libro. Tiene el nombre, pero yo puedo escribir un libro y ponerle el nombre de uno de los hijos míos, ¿cierto? Y no han sido ellos quienes lo han escrito, ¿no? Entonces en la Biblia hay muchos libros que llevan el nombre de una persona y esa persona no escribió ese libro, ¿cierto? Entonces, pues por eso vamos a abundar un poquito en el día de hoy acerca del escritor. Entonces, el autor del cuarto evangelio, los cuatro primeros libros se llaman los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y este cuarto libro se refiere a sí mismo como 5 veces, o sea, el autor se refiere a sí mismo 5 veces como el discípulo a quien Jesús amaba. Y en capítulo 13 del libro de Juan, el versículo 23, capítulo 13, versículo 23, vamos a leerlo. Y dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Uno de los discípulos, ¿cierto? En el capítulo 19, versículo 26, también encontramos aquí al autor de este libro, también escribiéndose de esta manera, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo.
También lo encontramos en el capítulo 20, versículo 2, capítulo 21, verso 7 y el versículo 20 también. Las próximas veces que él se representa como ese discípulo a quien Jesús amaba. Y la verdad es que cuando nosotros analizamos el texto bíblico, pues los autores no están ahí al principio del libro, nunca revelaron sus nombres. O sea, si lo lee, si empieza a leerlo, los evangelios, no están los nombres de quien lo escribió. Y bueno, si buscas en la página del internet, te vas a encontrar con muchas personas diciendo que lo escribió fulano, que lo escribió otro, que lo escribió. Te vas a encontrar muchas personas dándole autoría a estos libros. Entonces, y hay una razón por la cual ellos no escribían su nombre. Recuérdenlo ahí, déjenlo ahí. Y luego yo les voy a decir cuál era esa razón por la que ellos no escribían su nombre. Pero vamos a ver a Juan. ¿Quién era Juan? Era natural de Galilea. Era pescador de oficio, al igual que Pedro y su hermano. El padre de Juan fue Zebedeo y su hermano era Jacobo. Nosotros encontramos en las escrituras que Zebedeo también era pescador y Jacobo, ¿verdad? Entonces ellos de oficio eran pescadores, ¿no? Compañeros de Pedro. O no compañeros, sino que eran, vamos a decir, la competencia, ¿no? Bueno, la madre de Juan era Salomé, una de las mujeres presentes en la crucifixión de Jesús. En Marcos capítulo 15, versículo 14, allí aparece la madre de Juan. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Esa Salomé que se menciona ahí es la madre de este Juan. Se cree que Salomé sería la hermana de María, la madre de Jesús. De ser así, Juan sería primo de Jesús. Esto es la historia, vamos a decir, del pueblo de Israel. Ahí nosotros conocemos las cosas que son importantes, las cosas que Dios quería revelar a la humanidad. Pero detrás de todos estos personajes, nosotros no vamos a encontrar, por ejemplo, todos los familiares, una genealogía de Juan, ni de Marcos, ni de Pedro, ni de Jacobo, pero ellos, el pueblo de Israel, sí que conoce su historia, su fuente, ¿verdad?, de cada uno de ellos, sus familiares. Pues se dice que eran hermanas. Egiador, la Biblia, ¿han leído alguna vez los familiares de María? La descendencia de María sí, pero no menciona a la madre, ¿verdad? Menciona solamente a su padre, pero ni siquiera menciona el nombre de la madre, ¿cierto? Bueno, entonces hay muchas cosas que nosotros no conocemos de todos los discípulos de Jesús y de los personajes que nosotros encontramos en la Biblia, porque lo que Dios quiso transmitir a la humanidad eran las cosas
que en realidad conciernen en cuanto a la salvación del ser humano. No, aunque la Biblia es un libro histórico, no hace, de hecho, mismo Juan dice que si se llegaran a escribir todas las cosas que hizo Jesús, ¿dónde? No hubiera biblioteca que pudiera contenerlo, ¿cierto? Entonces, el versículo clave de este libro, el versículo que encierra toda la idea central de este libro, de los escritos de Juan, está en el capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, lo podemos leer otra vez para que se nos quede cuál es la idea central de este libro. Juan, capítulo 20, verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien. Entonces, los comentaristas no se ponen de acuerdo porque Juan escribe este evangelio. No están de acuerdo, ¿verdad? Algunos dicen que los ancianos de la iglesia de Éfeso y Asia Menor le pidieron a Juan que escribiera, ya que ellos estaban combatiendo una antigua herejía en esos tiempos, con muchas personas que se levantaban, que negaban que Jesús era tanto Dios como hombre. O sea, no lograban entenderlo, por lo tanto estaban distorsionando y confundiendo a los cristianos. Eso es la historia popular del pueblo de Israel, lo que ellos pensaban o lo que se fue transmitiendo de boca en boca. Que existía, ¿no?, en ese tiempo falsos maestros, personas que estaban distorsionando la verdad y confundiendo. Otros comentaristas piensan que Juan lo escribió porque Mateo, Marcos y Lucas no escribieron todas las cosas que hizo Jesús. No lo sabemos el por qué, pero el propósito del libro, si Juan escribe para que todo el que lo lea crea y tenga vida eterna, ¿verdad? Según hemos leído ese verso, Juan 20, 30, 31. Si él escribe con este propósito para que todos conozcan, ¿verdad? Tendría un fundamento, ¿cierto? Una buena base. El seminario Reina Valera plantea que Juan escribe en esa época como en respuestas a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿O quién es este hombre? Todos se preguntaban, ¿quién era Jesús? Que hacía tantos milagros y bueno, aún los mismos discípulos estaban bastante confundidos con el ministerio de Jesús porque ellos esperaban a un rey, un Mesías que iba a venir a gobernar, que se iba a quedar aquí gobernando sobre el pueblo de Israel. Bueno,
Muchos lo tenían como que era profeta, otros que era Mesías, y de ahí nace mucha confusión y la gente se preguntaba en realidad quién es este hombre, quién era Jesús. Fíjate que Juan, Juan el Bautista, no este Juan el escritor, sino Juan el que vino preparando el camino para Jesús, aquel que bautizaba en el Jordán, que predicaba en el desierto. Ese Juan, cuando estaba en la cárcel, antes de matarlo, él le mandó a preguntar a Jesús, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? O sea que incluso el mismo Juan tenía dudas de si él era el Mesías, si él había llegado, si se había cumplido las profecías. Y Jesús no le manda a decir a Juan, sí, yo soy el Mesías, sino ¿qué es lo que dice? Bueno, dice el texto que Jesús empezó a sanar leproso, a sanar sordo, mudo, ya fuera endemoniado, y le dice a los discípulos de Juan, díganle a Juan que los cojos andan, los sordos oyen, los mudos hablan, los demonios son echados fuera. Y los discípulos de Juan se fueron a darle esa noticia. ¿A quién? A Juan. Entonces esa fue la respuesta que Jesús le dio a Juan. ¿Ven? Entonces ya Juan no tiene ya esa confusión, está seguro de que es el Mesías a quien él predicaba que iba a venir. Fíjate que Juan, cuando ve a Jesús venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo puede ser posible? Que más adelante luego lo vemos que está confundido. ¿Cierto? ¿No? Con tanta seguridad lo ve y lo bautiza y luego le manda a preguntar, ¿eres tú? Él estaba en la cárcel, es posible que humanamente estuviera un poco confundido. Entonces, Juan se cree que escribe en respuestas. Bueno, puede ser porque le pidieron que escribiera, o puede ser que él haya escrito en respuesta a esa pregunta, ¿quién es Jesús? Y así fortalecer la fe de las nuevas generaciones de creyentes, además de corregir falsas enseñanzas que había en esos tiempos. Bueno, y cuando nosotros leemos los escritos de Pablo a Timoteo, encontramos que él dice que corrija, que reprenda, ¿verdad?, a esos falsos maestros. Encontramos a Santiago también, hablando de los falsos maestros. Encontramos primera y segunda de Pedro, también hablando de que habían falsos maestros entre ellos, ¿cierto? Es posible que Juan estuviera aclarando la duda de muchos cristianos. Entonces miremos el contexto histórico a través de una cronología para refrescar algunos eventos y ubicar cuando se escribe el Evangelio de Juan. Hemos visto que Juan, ese discípulo amado, es el quien escribe este libro, es el mismo que escribe primera, segunda, tercera de Juan, y es quien escribe el libro de ¿qué? Del Apocalipsis. Lo aclaro porque a veces pensamos que Juan el Bautista es el autor de este libro. He escuchado muchas personas, pero Juan el Bautista le cortaron la cabeza, todavía el ministerio de Jesús no había terminado, entonces es imposible que fuera quien escribiera, ¿cierto? Bueno, entonces en el año 3 al año 4 ocurre el nacimiento de Jesús. El año 3 o el 4.
¿Y eso por qué lo sabemos? Bueno, porque Herodes muere en el año 4. Herodes, el que mandó a matar a todos los niños nacidos de menores de 2 años. ¿Recuerdan? Cuando nació Jesús, que vinieron los magos hacia él, a Herodes, a preguntarle que dónde estaba el rey de los judíos, Herodes mandó a matar a todos los niños. Y se cree que un año después de eso, Herodes murió, en el año 4. Entonces, por ahí más o menos se ubica el tiempo del nacimiento de Jesús. Año 30, después de Jesús, empieza el ministerio de Cristo. Año 30 de su era, ¿verdad? No después, porque después se entiende como después de que lo crucificaron, ¿cierto? Bueno, Jesús empezó su ministerio a los 30 años, se bautizó, ¿cierto? ¿Su ministerio cuántos años duró? 3 años duró el ministerio, es decir, que a Jesús lo crucificaron a los 33 años, ¿cierto? Terminando con su muerte en el año 33. Bueno, 33 de su edad, porque no sería en el año 33 de historia, ¿no? Se supone que si nació en el año 3 y él tenía 33 años cuando lo mataron, entonces sería el año que 36 más o menos, ¿no? De historia, ¿no? En el año 33 ocurre Pentecostés y primero año de la iglesia. O sea, en el año después que crucificaron a Jesús. No sé si me dora a entender. Es que el año 33 de su vida, ¿sí me entienden? El año 33 de su edad, después que lo crucificaron, que resucitó, ¿a los cuántos días después? Entonces aparece 50 días después, ¿verdad? Es cuando sucede que él asciende, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces empieza la iglesia, comienza la predicación en Jerusalén del Evangelio. Bueno, entonces, aproximadamente en el año 34 a 36 ocurre la conversión de Saulo de Tarso. Y aproximadamente en el 45 a 50 después de Cristo se escribe primer libro del Nuevo Testamento, Carta de Santiago, que fue el primero en escribir de todos ellos. Más o menos en el 18 al 19 de julio del año 64 después de Cristo, Roma es quemada por Nerón, pero se culpa a los cristianos y empieza una persecución a los cristianos dentro del Imperio Romano. Y aproximadamente en el año 50 a 66 después de Cristo, la carta de Pablo. Pablo empieza a escribirle a las iglesias que él había levantado, que había dejado allí pastores como Tito, como Timoteo, ¿cierto? Y habían otros pastores en otras iglesias, y él les manda carta a los de Colosenses, Tesalónica, ¿cierto? Aproximadamente en el año 65 a 70 después de Cristo, Marcos escribe su evangelio. Luego, Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente y el Mesías profetizado por Isaías. Isaías capítulo 52 y capítulo 53. Y es importante, él escribe a los romanos. Luego en el año 70, después de Cristo, ocurre
la destrucción del templo de Jerusalén por el emperador Tito. No sé si ustedes recuerdan que los discípulos de Jesús, cuando iban en camino del alto, cuando iban camino a Jerusalén, se detienen y le dicen a Jesús: Maestro, mira qué hermoso es el templo, su muralla, ¿verdad? Jesús le dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea quitada. Tito, como el templo era por dentro todo de oro, bañado en oro, para coger el oro desmontó la piedra una por una y con fuego derritió el oro para llevarse todo el oro que tenía el templo, cumpliéndose así la profecía de Jesús de que el templo no quedaría piedra sobre piedra, de tal manera que todo fue deshecho hasta el día de hoy. En el año 70 al 80 después de Cristo se escribe los evangelios de Mateo y de Lucas. Ellos dos. Mateo presenta a Jesús como el hijo de David, Mesías y rey anunciado por los profetas. Escribe a los judíos. Y Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto y salvador de la humanidad. Él escribe a no judíos y a gentiles. Importante, Lucas no es judío, Lucas era de Antioquía. En Colosenses capítulo 4, versículo 14, aquí Pablo está mencionando de dónde era Lucas. Y en el año 85 al año 90 después de Cristo, Juan escribe este evangelio. Cuando ya es una realidad la separación de los judíos de los cristianos. Juan está escribiendo, ¿verdad?, este libro, y él presenta a Jesús como el único Hijo de Dios, quien vino a revelar al Padre para que pudiéramos participar de su vida eterna. Él escribe a judíos y a gentiles, toda la audiencia. Aproximadamente en el año 90 al 95 después de Cristo, Juan escribe las cartas de primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Juan es el último de los 12 apóstoles en escribir. Fue el último en morir. ¿Recuerdan que Jesús le dijo que él no iba a ver muerte? Y todos dijeron: este se va a quedar hasta que Jesús venga a levantar a su iglesia. Y estaban todos ahí un poco medio burlándose de él. Lo que pasa es que a todos los apóstoles lo mataron, a todos, en la persecución. Y se cree que por causa de esa persecución escribían los libros y no le ponían su nombre, por esa razón, por la persecución. A este Juan que nosotros encontramos aquí, según la historia, a él lo metieron en una olla de aceite hirviendo y no murió. Lo sacaron de ahí y lo mandaron a la isla de ¿qué? De Patmos. Y de allí él escribe. Allí él escribe. Allí Dios le revela todo lo que iba a suceder. Le manda el mensaje a las 7 iglesias y luego el evento futuro para la iglesia. ¿Con qué me quedo de todo esto?
o qué hemos aprendido. Un poco la introducción de este libro es más que historia, ¿verdad? Para ver quién es el autor y cuál es la causa por la cual él escribe. Bueno, aprendemos de cada evangelio que presentan a Jesús de diferente manera. Mateo lo presenta como rey. Marcos lo presenta como siervo. Lucas lo presenta como hijo del hombre salvador de todos. Y Juan lo presenta como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, ¿cierto? Hijo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, desde ahí Juan empieza escribiendo que Él es el Verbo y que el Verbo fue hecho carne. Entonces, los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, han sido llamados sinópticos, del griego ver juntos. Sinópticos significa eso, ver juntos, porque presentan la vida y enseñanza de Cristo desde una misma óptica. Sinópticos. ¿Lo han leído? Esos tres libros, han observado que todos narran las mismas historias. Puede ser que haya una diferencia de un capítulo o de dos capítulos para encontrarte la misma historia, sea porque ellos escribieron narrando los hechos de Jesús, todo lo que fue aconteciendo. Sin embargo, Juan es muy diferente. Juan no escribe lo mismo que ellos. Hay algunas cosas que sí Juan menciona, pero Juan le da otro punto de enseñanza al ministerio de Jesús. ¿Cómo era la personalidad de Juan? Se cree que Juan era un hombre impulsivo. Nosotros hablamos mucho de Pedro, ¿cierto? Hablamos mucho de Pedro, que era un hombre, pero Pedro era un poco, vamos a decir, en cuanto a conocimiento educativo. No sabía de letra. Eso lo dice la Escritura, que era un hombre de Burgos, una persona de Burgos que no sabe de letra, no era estudiado. Pero este Juan no era así. Este Juan era que tenía un momento así, un pronto, era muy impulsivo, era como un rayo, como le llamó Jesús. Jesús le llamó rayo, ¿verdad? Hijo de trueno, ¿no? Pues una tormenta, imagínate lo que hace una tormenta, pues eso era Juan. Jesús llama a Juan hijo del trueno o de la ira. Hijo de la ira. Era común entre los judíos poner apodos y que describieran cualidades de las personas. Jesús le llama así por su personalidad intensa y su celo. En Marcos capítulo 3, verso 17 y Marcos capítulo 9, versículo 33. Si quiere poner a Marcos 3, 17, dice, y Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, esto es, hijo del trueno o de la tormenta, ¿cierto? O sea que no era un chico muy manso que se quiera decir, ¿verdad? Era
un poco violento. A pesar de eso, Juan fue amado por Jesús. En el momento de la crucifixión, Jesús le confía el cuidado de su madre. Juan cuidó de ella como si ella fuera su propia madre. En Juan capítulo 19, versículos 25 a 27. Dice, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, él obedece a lo que Jesús le encomienda y se lleva a su madre a su casa. La cercanía con Jesús lo cambió. De hijo del trueno al discípulo amado, el más cercano al corazón de Jesús. Antes Jesús lo reprende, ¿cierto? Y luego le forma, ¿cierto? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él forma nuestro carácter, nos cambia, nos transforma, ¿cierto? Y nos ama. O sea, no es que empieza a amarnos cuando nos cambia, sino que lo hace porque nos ama, ¿cierto? Por eso lo hace, por su amor infinito. Juan se transformó a imagen de Cristo. Enseñó sobre la verdad, no solo en el Evangelio, sino en la carta tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Aquí él enseña lo que en realidad él había aprendido y había vivido. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hijos espirituales andan en la verdad. O sea, no hay mayor gozo. Y el mayor gozo de Jesús era que le conocieran a Él y que le obedecieran, ¿verdad? Que amaran al Padre. Y Él nos amó a nosotros, ¿verdad? Con amor profundo. Juan habló en contra de quienes pervertían la verdad y conducían a otro por el mal camino, especialmente si afirmaban ser creyentes. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Y paradójicamente son, déjamelo ahí, David, ahora lo leo, las mismas cosas con las cuales luchamos hoy. Doctrinas falsas dentro de la misma iglesia. Y dice capítulo 2, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, si le amamos y decimos que le conocemos y no guardamos su palabra, nos llama ahí este Juan, a quien Jesús le llamó antes hijo de ira, dice que el tal no le conoce, ¿verdad? Jesús te perfeccionará. Jesús puede cambiar. Cambió a Pedro, cambió a Juan, cambió a cada uno de esos discípulos que se entregaron y obedecieron a Él. Su luz alumbra nuestra oscuridad o nuestro oscuro corazón. Según Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez les habló Jesús diciendo,
yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Escucha, quiero leerlo nuevamente. Observa lo que Jesús dice. Otra vez le habló Jesús diciendo, este es uno de las razones por las cuales Juan escribe este libro. Por los 7, yo soy de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Escucha, él no dice que es el sol, él no dice que es la luna, no dice que es las estrellas. Él dice, yo, en primera persona, yo soy la luz, ¿verdad? El que me sigue, escucha bien, no dice que el que siga a los discípulos, el que siga iglesia, que siga doctrina, no, el que dice, el que me sigue a él, o sea, otra vez en primera persona, el que me sigue, ¿qué le sucede? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de ¿qué? De la vida. ¿Pero de qué vida? Porque si fuera esta vida física, entonces todo tendríamos la luz y camináramos en su luz, ¿cierto? La vida eterna, ¿cierto? Y la vida eterna nosotros la conocemos y la recibimos a través de su palabra, de oír y aceptar su palabra y obedecerla. Entonces, este es el propósito de este libro, que conozca a Jesús. Este es uno de esos libros tan importantes para nuestra vida y para nosotros evangelizar. Porque a través de este libro vamos a ver que tenemos vida, que tenemos morada en el reino de los cielos, que tenemos salvación, que tenemos perdón de los pecados. O sea, vamos a descubrir muchas cosas en este libro que nosotros necesitamos conocer para poder hablarle al mundo con mucha seguridad. El Evangelio de Juan es bastante diferente de los otros. Presenta a Jesucristo como Dios sin hablarnos de nacimiento, genealogía, juventud, bautismo, tentación, nada de esto. No, los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, sí que hablan de todo esto, pero Juan no presenta esta parte de Jesús. Tú no irás a este reto de conocer más a nuestro Salvador. Sé que sí, que tú no irás a este recorrido. Este libro es un libro bastante importante. Vamos a conocer a Jesús de una manera extraordinaria en cuanto a la salvación. Todo lo que Él hizo, todo su ministerio, su forma de hablar, de entender, de empatizar con las personas. El capítulo 3 y el capítulo 4 son unos capítulos bastante profundos. El capítulo 3 encontramos a Nicodemo, que era un maestro en la ley, un doctor, una persona que enseñaba, tenía escuela, tenía muchos discípulos. Sin embargo, viene a Jesús en un momento en que nadie le viera, de noche, por varias razones. Puede ser porque tenía vergüenza de que le vieran ir a donde Jesús, o porque lo criticaran, o podía ser porque Jesús estaba todo el día muy afanado y en la noche era que él podía ir y hablar tranquilamente un rato con Jesús y que le molestara tantas gentes. Donde quiera que estaba Jesús había una multitud de personas que le seguían.
Hay muchas razones que luego lo veremos. Y este hombre es confrontado simplemente porque él le hace una pregunta a Jesús. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Sé que tú vienes de Dios. Bueno, pues para heredar la vida eterna tú tienes que nacer de nuevo. Esa fue la única frase que Jesús le dijo. Tiene que nacer de nuevo. Y ahí este hombre entra en shock, ¿no? Este hombre entra en una gran confusión. Y este hombre es transformado por Jesús. Fíjate, un maestro, doctor de la ley, y está confundido solo con una frase que Jesús le dice: tiene que nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo tiene mucho significado en nuestra vida. Empezar una nueva vida bajo la obediencia y el conocimiento del Señor. Luego está en el capítulo 5, que nos encontramos a Jesús enfrentándose con aquellos maestros de la ley que no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios. Y quieren apedrearlo, quieren matarlo, y Jesús le dice todo lo que escribió Moisés, todos los escritos de Moisés, toda su historia habla de mí. Y eso fue bastante confrontador para estos hombres que tenían tanto conocimiento de la ley, que guardaban la ley, que pensaban que vivía de acuerdo a lo que Dios había establecido. Y ellos no aceptan la verdad. Pero muchos de estos hombres fueron confrontados y fueron cambiados. De tal manera que este doctor de la ley, este Nicodemo, luego los encontramos cuando están sepultando a Jesús. Uno de los que ayudó a bajarlo de la cruz y sepultarlo fue este hombre. Siguió a Jesús. O sea, yo sé que si nosotros le obedecemos y nosotros nos sometemos a su palabra, podemos ser cambiados, podemos ser transformados y le podemos seguir tal y como Él quiere que nosotros le sirvamos. Nosotros le seguimos. ¿Alguna pregunta acerca de lo que hemos visto? Ha sido la introducción para poder avanzar en el libro. Solo hemos visto la vida del escritor, no hemos visto la vida de Jesús, porque vamos a profundizar capítulo 1, versículo 1, y vamos a ir poco a poco avanzando, viendo el verbo encarnado. ¿Por qué el verbo? ¿Cómo así? ¿Cómo que el verbo? La palabra. ¿Cómo así que se hizo carne? Un poco difícil, ¿verdad?, de entender. No sé si tú has logrado entender eso, que el verbo, o sea que la palabra, lo que se hablaba, Dios hablando, Génesis capítulo 1, Dios hablaba, y que Juan entonces dice que ese verbo, ese que estaba allá creando todas las cosas, se hizo carne. ¿Alguien lo entiende eso? ¿Cómo una palabra puede hacerse visible? Esto solamente la soberanía de Dios, ¿verdad? Solamente un Dios que de la nada puede crear todas las cosas y puede hacer posible todas las cosas. De la única manera que podemos entender que el verbo fue hecho carne es que Dios hablaba con alguien. En Génesis capítulo 1 encontramos allí
no solamente a un Dios creador, encontramos ¿qué más? ¿Qué encuentra cuando tú lees Génesis, capítulo 1? Encuentra a tres, ¿o no? Encuentra a tres. Al Padre que está hablando, el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y con quién entonces él hablaba? Con su Hijo. Con su Hijo, ¿verdad? Él hablaba. O sea que él que estaba allí presente. Por eso nosotros encontramos en las Escrituras que Juan, en el mismo capítulo 1 dice que por él fueron creadas todas las cosas. Sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. O sea que él es el creador, por eso él existía y él se presenta. Isaías, cuando hace la pregunta, ¿quién irá? Alguien responde y dice, heme aquí, envíame a mí. Y luego en el libro de los Hebreos también encontramos esas mismas respuestas. Jesús ofreciéndose para salvarnos, para venir a rescatarnos a cada uno de nosotros. Cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva en el capítulo 3. ¿Lo sabía? Se cumple. Se hace hombre para venir a salvarnos a nosotros. Muchas personas que dicen para enseñarnos a morir. No sé si ha escuchado esta frase, que Jesús murió para enseñarnos a morir, ¿cierto? Esto de pequeño yo escuchaba esta frase mucho, y no es verdad, porque entonces tendríamos que morir todos en una cruz, ¿no? Antes de Jesús ya habían muerto muchas personas, el primero en morir fue ¿quién? Abel, ¿cierto? Entonces Jesús no murió para enseñarnos a morir, murió para salvarnos, ¿verdad? Murió por eso, y eso es lo que vamos a encontrar en este libro. Así que te invito a que estemos en pies y oremos al Señor en esta noche.